Riesgos del Trabajo, que es la 24.557 del año 95. ¿Sí? Esta ley nace en el año 95 justamente para aplicar la reparación del daño hacia las personas a través de lo que puede ser las indemnizaciones, las prestaciones en especies, las prestaciones dinerarias. Es allí donde es una ley que nace justamente para cubrir los daños ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿sí? Como así también lo que hace es brindar en uno de sus artículos lo que es el anexo, ¿sí? De esa ley aparece también vinculado con lo que es la obligatoriedad de cumplir con la ley de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Dentro de lo que establece esta ley es muy amplia, por eso no vamos a hacer lectura de todos los artículos de la ley, porque a diferencia de la que vimos, que era en sí muy poco extensa, esta es lo contrario, entonces no es la idea tampoco ponernos a leer leyes y demás, y entonces vamos a ver si lo básico de la ley de riesgos del trabajo, esto de la cobertura, el tema de las incapacidades, bueno, todo esto vamos a irlo relacionando con lo que es la ley de riesgos del trabajo, a qué consideramos nosotros en nuestro país accidente de trabajo, ¿sí? A qué se considera en nuestro país enfermedad profesional. Todo esto está vinculado con lo que es nuestra ley, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener en claro los puntos principales, pero no vamos a hacer lectura de toda la ley porque es mucho, ¿sí? Hay muchos artículos y demás, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es esta ley de riesgos del trabajo, nos habla de la reparación del daño en cuanto a lesiones al trabajador o en cuanto a lo que es el deterioro de la salud a través de una enfermedad, que puede ser una enfermedad profesional, ¿sí? En eso consiste lo que es en sí nuestra ley de riesgos del trabajo y por qué se crea esta ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Porque cuando se da una consecuencia hacia lo que es la integridad física o psicofísica de la persona, alguien tiene que reparar el daño, ¿sí? Entonces allí es donde se da y se establece la ley de riesgos del trabajo. Esta ley da cobertura a lo que es, por un lado, un accidente de trabajo, ¿sí? Cuando se da un accidente, alguien tiene que hacerse cargo del trabajador y dar las prestaciones necesarias. Entonces allí es donde tenemos, por un lado, las coberturas que están relacionadas con el accidente de trabajo, con el accidente in itinere, que ya lo vamos a ver, que es justamente cuando el trabajador sufre algún tipo de accidente camino en sí al trabajo desde su casa o desde el trabajo a su casa, ¿sí? Entonces a eso lo distinguimos nosotros en nuestro país como accidente in itinere. Y después también las enfermedades profesionales. Entonces la ley lo que hace es brindar cobertura a lo que es el accidente de trabajo, el accidente in itinere, las enfermedades profesionales, ¿sí? Queda por allí exceptuada todo lo que sea una enfermedad inculpable, una actitud dolosa del trabajador o todo lo que sea enfermedad preexistente, ¿sí? Que pueda surgir dentro de un examen preocupacional. Ya vamos a ir hablando de todos estos términos, terminología por allí asociada y demás. Pero bueno, cuando la ley de riesgos del trabajo nace, es allí donde establece obligaciones, coberturas, indemnizaciones, nos habla de incapacidades, ¿sí? Pero hay algo muy importante, que lo que establece nuestra ley es un sistema de riesgos del trabajo, ¿sí? Ese sistema de riesgos del trabajo, que está establecido por la ley de riesgos del trabajo, nos dice que en nuestro país, para hacer cumplir la ley de riesgos del trabajo, va a existir un ente nacional que va a controlar a todos los actores que integran parte justamente de
la ley de riesgos del trabajo o que son mencionados dentro de lo que es la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos la SRT. Cuando hablamos de la SRT, estamos hablando de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Justamente esto es nación, ¿sí? Lo que es la SRT es la que va a controlar a cada uno de los actores del sistema de riesgos del trabajo. Puede controlar a las ART, si están cumpliendo o no con sus funciones, puede controlar a las empresas, a las organizaciones, es decir, a los empleadores, si están cumpliendo o no con las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, si se está cumpliendo con, lamentablemente, esas coberturas que se dan ante un accidente de trabajo, si hay una cobertura en sí o no. Bueno, todo esto en sí lo puede controlar la SRT. Como así también los trabajadores pueden tener también contacto directo con la SRT. Las provincias, a través de lo que es el Ministerio de Trabajo y las subsecretarías de trabajo que existen en cada jurisdicción, es allí donde también pueden tener relación y tienen relación con la SRT. Cuando la subsecretaría de trabajo en sí se hace presente, tal vez en algún establecimiento, para ver cuáles son las condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo debido a una denuncia que puede llegar a realizar algún trabajador. Entonces allí es donde, o tal vez algún externo a la empresa que conoce las condiciones y sabe que no se están dando, denuncia a esa organización. Entonces se hace presente la subsecretaría de trabajo. Esa subsecretaría de trabajo, que representa lo que denominamos provincias en sí, está directamente vinculada con lo que es la SRT, ¿sí? Y de aquí, bueno, aquí no se ve, no salió el globito, pero bueno, aquí también estaba relacionado con los sindicatos. Los sindicatos también conforman parte del sistema de riesgos del trabajo. Todos estos actores que aparecen en sí, esperen que voy a unir a algunos de sus compañeros, todos estos actores están mencionados dentro de la ley de riesgos del trabajo. Allí dentro de la ley se hace mención a cada uno de ellos con sus funciones, sus obligaciones y sus derechos. Entonces allí es donde todos ellos integran parte del sistema de riesgos del trabajo. Por eso la ley es tan extensa, que yo les comentaba que tiene muchos artículos, muchos capítulos, por el tema de que se menciona todo esto. Se menciona las funciones, las obligaciones, ¿sí?, y los derechos de cada una de las partes que intervienen dentro de un sistema de riesgos del trabajo, ¿sí? Entonces allí es donde todos tienen interrelación con todos, ¿sí? Si un trabajador quiere denunciar a su empleador por condiciones inseguras de trabajo o porque no se le brindó una cobertura ante un accidente de trabajo o ante una enfermedad profesional, es así donde puede hacer la denuncia a la SRT. Es decir, todos estamos vinculados con la SRT. Un empleador que contrató a determinada ART, cuando hablamos de ART, estamos hablando de la aseguradora de riesgos del trabajo, ¿sí? Entonces, un empleador que contrata a una ART, que es una empresa privada, que está al servicio de quien lo contrata, por no cumplir tal vez sus funciones y sus obligaciones, un empleador puede denunciar a la ART a través de quién, de la SRT, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y aquí es donde tenemos que tener también cuidado con estas siglas, ¿sí? Porque por un lado estamos hablando de SRT, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que justamente es, por decirlo así, es nación, ¿sí? Tengo activado en la mayúscula, ¿sí? Esto es nación. Y después tenemos la ART, que es aseguradora de riesgos del trabajo. Es quien brinda la cobertura ante un accidente de trabajo o ante una enfermedad profesional, ¿sí?, a una empresa que lo contrata, ¿sí?, o a un establecimiento, porque esto se aplica justamente en organizaciones que son en sí públicas o privadas, o algún establecimiento público que contrata una ART y se da un accidente o se da una enfermedad profesional. Esa ART es la que tiene que brindar la cobertura necesaria hacia el trabajador.
¿sí? Esas contingencias son cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Están ahí vivos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, bueno. profe. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, ¿qué pasa cuando hay un accidente? Por ejemplo, si es home office, el trabajo, ¿también lo cubre? Sí, sí, se cubre siempre y cuando se respeten condiciones, ¿sí? Entonces allí sí, se puede dar la cobertura siempre y cuando se respeten las condiciones que establece la ley. En cuanto a esto de, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente que lo denominamos nosotros en seguridad en itinere, no podemos, por ejemplo, desviar el trayecto de nuestro recorrido por alguna causa ajena al trabajo, ¿sí? Entonces allí es donde, si nosotros desviamos el trayecto, dejó de ser accidente in itinere. Ya, la misma ley, que después nosotros ya lo vamos a ir viendo porque vamos a interiorizarnos en esos artículos, nos establece condiciones. Nos dice, bueno, estas son nuestras condiciones. Si vos cumplís con esto, es un accidente, ¿sí? Si no cumplís con esto, no es un accidente. In itinere, por ejemplo. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si pasa determinadas circunstancias, es una enfermedad. Si no se da eso, no es una enfermedad, ¿sí? Entonces allí es donde, esto es lo que tiene, por lo general, lo legal, ¿no? Cuando hablamos de leyes y demás, ¿sí? Entonces, nosotros ahora primero vamos a empezar viendo, como les comenté al principio, cuando empezamos con la temática, vamos a ver primero accidentes de trabajo y después vamos a ver enfermedades profesionales, ¿sí? Para no mezclar tantos temas y demás. Tranquilamente podríamos haberlo abordado en forma conjunta, pero hay determinados artículos y determinadas cuestiones que están relacionadas directamente con el accidente de trabajo y hay otras cuestiones que están directamente relacionadas pero con la enfermedad profesional. Por eso hacemos esa distinción, ¿sí? Cuando nos preguntamos, ¿no? Porque empezó la temática con esto de, bueno, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, bueno, pero ¿qué es para nuestro país un accidente de trabajo? ¿Sí? Pues allí es donde tenemos que poder discernir esto a través de lo que establece la ley de riesgos del trabajo. Entonces, la ley, en el capítulo 3, en su artículo 6, nos dice lo que es un accidente para Argentina, ¿sí? Entonces allí cuando hablamos del accidente de trabajo, así textual, porque yo lo que hice fue extraer la definición completa de accidente, nos dice este artículo que accidente se llama a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho en ocasión del trabajo. Hasta allí, ¿sí? Nos está hablando, por eso lo distinguí con azul, nos está hablando del accidente de trabajo que se da dentro del entorno laboral, ¿sí? Hasta allí está hablando justamente de un accidente de trabajo que se da dentro del entorno laboral, cualquiera de esos sean, ¿sí? Entonces, es allí donde nos está diciendo si se da algún tipo de acontecimiento indeseable, no planificado, inesperado, dentro del entorno de trabajo, y ese acontecimiento causa un daño, es decir, causa un daño directo, una lesión en forma directa, a eso lo vamos a denominar accidente de trabajo, porque todos sabemos que un accidente de trabajo es algo que produce un daño inmediato hacia la integridad física de la persona. ¿Sí? Si yo me corté, y es en el momento. Si me golpeé, y es en el momento. ¿Sí? Por eso hablamos de un acontecimiento que es inmediato, que es directo, y que causa una lesión, es decir, un daño a la integridad física de la persona. ¿Sí? Eso es en sí un accidente en términos mundiales, ¿sí? Según lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Después, en base a esto, es que cada país
en sí tiene la definición de accidente de trabajo. Nosotros tenemos lo nuestro y cada país tiene lo suyo. En cuanto a esto, también la misma definición establece esto, nos coloca así una coma y demás, yo lo copié así textual, y nos dice, o en el trayecto, o sea, allí ya cuando nos dice o una ley es porque nos está dando una opción, ¿sí? Entonces, allí decimos, o en el trayecto entre el domicilio y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido, alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando nos está diciendo entre el trayecto, entre el domicilio y el lugar del trabajo, está hablando justamente del domicilio del trabajador, el lugar de trabajo o viceversa. ¿Sí? El lugar de trabajo cuando regresamos de nuestro trabajo hacia nuestra casa. Es decir, cuando vamos o cuando regresamos. Sin haber alterado ese trayecto por cualquier causa ajena al trabajo. Esa es la condición. Nos dice, bueno, acá hay una condición de por medio. Entonces, ¿a qué hace referencia todo esto, chicos? Que aquí, dentro del mismo artículo de accidente de trabajo, se menciona lo que después la ley distingue como accidente in itinere. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el accidente in itinere, para nuestro país, también es considerado un accidente de trabajo. Y la diferencia es que cambia en sí el entorno. Yo ahora estoy fuera del entorno laboral. ¿Sí? Recuerden que el entorno laboral, nosotros sobre todo aquí en Patagonia, es variado. Tenemos diversidad de organizaciones. Para una persona puede ser justamente un establecimiento cerrado, ese es su entorno de trabajo, una oficina, un taller, ¿sí? O puede ser también el yacimiento. Entonces, cuando las personas están realizando un trabajo en la actividad petrolera, por ejemplo, están justamente en el yacimiento, a la intemperie, haciendo actividades. Ese es su entorno de trabajo. Es decir, cada trabajador tiene su propio entorno de trabajo, dada la actividad laboral que conlleva la organización a la cual pertenece. Entonces, pero ¿qué nos dice la ley? Aparte de que cuando se da un acontecimiento allí dentro del entorno de trabajo, también Argentina tiene en cuenta si le pasa algo a ese trabajador saliendo del trabajo o saliendo de su domicilio hacia el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La condición es que no hay que alterar el trayecto, no hay que interrumpir ese trayecto por causas ajenas al trabajo. Por eso es que las empresas nos piden los itinerarios habituales. Y siempre cuando se pide un itinerario habitual, te brindan dos opciones, de decir, bueno, a ver, ¿qué camino es el que vas a tomar como principal? Y un camino alternativo. Esa información que nos piden las empresas después lo brindan a la ART. Entonces la ART, teniendo esa información, es donde nos puede brindar cobertura. ¿Sí? O tal vez no. Tal vez la ART dice, no, mira, acá este trayecto que se declaró no coincide en sí con el trayecto que se realizó en el momento que sufrió el accidente. ¿Sí? Entonces allí es donde esto también aparece dentro de la ley, lo que es el accidente in itinere. Lo que sucede con lo nuestro, es decir, con lo que tenemos en la ley, es que aparece este artículo que nos habla de qué es un accidente de trabajo, ¿sí? Y allí aparece todo en conjunto. No hace una distinción que dice, bueno, accidente de trabajo y después hace otra distinción y dice accidente in itinere y demás. Pues la ley lo clasifica, perdón, de esta manera, ¿sí? Entonces allí es donde la ley después va a clasificar y decir, mira, a esto que habíamos mencionado hace un ratito, en el artículo 6 del capítulo 3, donde nos habla del trayecto, lo vamos a denominar accidente in itinere para diferenciarlo del accidente que se da dentro del entorno laboral. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos también con esto. Ah, estaba conectada Ceci. Bueno, no me di cuenta. Bueno,
Bueno, ya está, ya pasó. Entonces, esto por un lado. Acá yo lo que hice, ¿sí? Lo que yo hice fue sacar los puntos más importantes que aparecen en la ley para definir lo que es un accidente in itinere, ¿no? Aparte de lo que les comenté. Entonces allí nos habla de que el accidente in itinere, nos dice, es el que sufre el trabajador al ir al trabajo o volver del trabajo, ¿sí? Y hay 3 elementos fundamentales, ¿sí? Que se requieren en un accidente in itinere. Cuando el accidente in itinere se da, se requieren 3 factores, por decirlo así, fundamentales, que ocurran en el camino de ida o de vuelta, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente, y que se emplee el itinerario habitual. Eso es lo que controla la ART. ¿Sí, chicos? Porque no siempre la ART cubre los accidentes o cubre las enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando lo cubre es porque se cumplió con todos los requisitos. Cuando no lo cubre es porque algo no cierra, es decir, hay algún tipo de incumplimiento en algún requisito, ¿sí? Entonces allí es donde la ART puede decir, mira, yo esto no lo voy a cubrir. Si ellos no lo cubren, lo tiene que cubrir el empleador, ¿sí? Entonces allí es donde también se dan ese tipo de situaciones en el mundo laboral, que es tan complejo que siempre hablamos de todo esto, ¿no? Profe, A ver, sí, dígame. si por alguna razón me tendría que cambiar de casa, ¿tengo que avisarle también a la RT que me he cambiado de casa? Sí, sí, por supuesto. Tenés que pedir un certificado de domicilio en la policía, te tienen que brindar el certificado del cambio de domicilio, ese documento tenés que pedirlo en la policía y ese documento presentás a la empresa y avisás en forma inmediata que te vas a cambiar de domicilio o que te cambiaste de domicilio por X motivo, ¿sí? Lo primero que haces es avisar a la empresa, me cambié de domicilio, mi domicilio es este. Si todavía no hicimos el trámite con la policía. Y después lo que hacemos es ir a la policía, ¿sí? Hacer el trámite en forma rápida, ¿sí? Y eso el documento lo presentás en la empresa. Eso es fundamental, porque si quedó declarado el domicilio anterior y a vos te pasa algo yendo al domicilio nuevo, no te lo van a cubrir, ¿sí? Ah, bien, bien, ok. Sí, fundamental. Todo hay que tenerlo siempre, siempre al día, cualquier cosa, ¿no? Todo sobre todo en la vida cotidiana como en la vida laboral, ¿no? Eso es fundamental. Cualquier circunstancia que pueda llegar a suceder con algún tipo de cambio o tal vez alguna circunstancia adversa que se puede dar, no sé, perdí el documento o perdí algo, bueno, inmediatamente hay que justificar todo mediante policía, ¿sí? Entonces, hace un ratito, esperen, pasé de diapositiva, nada que ver. Bueno, entonces acá, dentro de esto del accidente in itinere, también cuando se da, así como se da también esto de el accidente de tránsito, que puede estar implicado, porque no solamente es un accidente de tránsito siempre con intervención de vehículos, puede ser que yo vaya caminando y se dé algún tipo de situación adversa, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una exposición policial para este tipo de accidentes, así como se da y se hace una exposición policial cuando hay un accidente en sí vehicular, ¿sí? En forma particular, nosotros nos chocamos, tenemos que tener una exposición policial, porque de esa manera el trámite se hace más rápido ante el seguro, ¿sí? Bueno, acá sucede lo mismo, hay que tener una exposición policial. Y este accidente se tiene que declarar dentro de las 72 horas, ¿sí? Hay un tiempo también, no es que me pasó algo y después no sé, del mes voy a aclarar esto, no. En realidad, dentro de las 72 horas, nosotros tenemos que avisar al empleador que ha sucedido algo, ¿sí? Entonces hay tiempos a respetar y también allí tenemos que hacer una exposición policial para este tipo de accidentes, ¿sí? El in itinere. Para el anterior, esto, cuando se da en el lugar de trabajo, la denuncia de accidente de trabajo se tiene que hacer dentro de las 24 horas. Por eso todos tienen que estar atentos
todos me refiero a todos los miembros de la organización, a estar atentos a hacer la denuncia correspondiente en tiempo y forma. Si yo lo hago fuera de las 24 horas, no me van a cubrir. A ver, ¿qué dice acá? A ver, profe, en caso de cambiar... Acá, Karen, dice. Profe, en caso de cambiar recorrido y la RT no se hace cargo, ¿es obligación del empleador hacerse cargo? Sí, aunque no hayamos cumplido con dicha condición, no. Entonces, un sí y un no allí. Entonces dice, por un lado me dice su compañera, en caso de cambiar el recorrido, yo cambié el recorrido, la RT dice, no se hace cargo. No, sí, se hace cargo porque siempre que nosotros cambiamos un recorrido, ¿sí? O cambiamos el domicilio, como decía su compañero, o el recorrido tal vez, es allí donde tenemos que comunicar esto a nuestro empleador, ¿sí? El empleador, ¿qué hace? Genera un nuevo itinerario y lo envía a la RT. Entonces nosotros vamos a estar cubiertos, ¿sí? Entonces, fundamental, ¿qué sucede? Si nosotros ya avisamos el cambio de recorrido de la empresa y demás, y nos pasó algo, pero en ese algo no hemos seguido el recorrido que declaramos, ¿sí? Yo me desvié, no sé, y pasé, y me fui, no sé, al supermercado a comprar algo, y bueno, hay un desvío en el camino. Como hay un desvío, ahí es donde la RT va a decir, no, yo esto no lo voy a cubrir. O tal vez puedo hacer una excepción, pero por lo general son muy pocas las excepciones, ¿sí? Entonces nos dice, no, esto yo no lo voy a cubrir. Esto no es un accidente in itinere porque se desvió el camino, que sería que no estamos cumpliendo con la condición que aparece en la ley, ¿sí? Pero si ustedes tienen un cambio de recorrido, un cambio de domicilio, lo que sea, ustedes tienen que avisar al empleador. El empleador tiene el derecho de avisar y la obligación, ¿no? Tiene toda la obligación de avisar a la RT. Después, si a mí me pasó algo y el empleador, no sé, se colgó, no avisó y demás, bueno, ya eso es cuestión del empleador. Y cuando se avisa esto, se avisa con nota por escrito, no es que le llamo por teléfono, además, no. Yo puedo tal vez ante una urgencia llamar por teléfono, pero después siempre lo que voy a hacer en base a esa llamada es presentar la nota por escrito, ¿sí? Todo el escrito da evidencia objetiva de lo que se realizó. Si yo solamente lo charlé, ¿sí? Y no dejé ninguna nota después por escrito, no presenté nada por escrito a la empresa, es allí donde no pasó, por decirlo así. ¿Bien? Sí, alguien levantó la manito, esperen que, no sé quién levantó la manito, salgo de acá y entro por allá. Yo, Silvana. Silvana, sí, decime. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Bien, le quería comentar que nosotros en el trabajo nadie puede subir en otro lado que no sea su domicilio, y cuando venimos bajando yo tengo que dejarlos a cada uno en su domicilio. Si ellos se bajan en otro lado, yo no puedo parar a que ellos se bajen. Y tal cual, exacto. Si se quedan dormidos, ellos no pueden subir en otro lado. Yo pasé por su casa, se quedó dormido, no pueden subir en otro lugar. Se tienen que quedar, perder el día, no sé, pero por el tema de la RT, porque ha pasado que se han bajado en otro lado, les han pasado cuestiones y la RT no le ha cubierto nada. Tal cual, exacto. La RT no te cubre, igual que vos te bajás del colectivo, del transporte, tráfico, lo que sea, del coche, porque también es diferentes tipos de actividades, ¿no? Pero vos te bajás del vehículo que te estaba llevando a tu domicilio, o vos te bajás de tu vehículo porque llegaste a tu casa, y no sé, había un perro en la vereda y el perro te mordió, bueno, eso no es un accidente in itinere, ¿sí? Porque cuando nosotros nos bajamos del vehículo que nos transportó hasta la casa, que puede ser nuestro, si así lo hemos declarado en la empresa, o que puede ser contratado por la empresa para llevarnos al trabajo, o buscarnos del trabajo, es allí donde si a mí me pasa algo, por fuera de ese transporte, porque yo ya me bajé, no me lo va a cubrir, ¿sí? Porque a veces se ha dado estas situaciones que, bueno, esto de la mordida del perro se dio en una empresa en la que yo trabajaba. Bueno, el hombre se baja, toda la historia, el perro de la casa parece que estaba cruzado, porque acá no es que
no era que es perro ajeno, entonces el perro de la casa parece que estaba cruzado, desconoce al dueño, lo muerde. Entonces el dueño, ¿qué hace? Hace una denuncia porque dice que es un accidente in itinere lo que le pasó. ¿Sí? Entonces eso no es un accidente in itinere. Porque este hombre ya se había bajado del colectivo. Yo ya cuando me bajo del colectivo, cuando yo ya me bajo del coche, de donde sea, el medio de transporte que me haya transportado, yo me bajé, listo, hasta allí llega la cobertura. ¿Sí? Si me pasó algo en la vereda, adentro en el patio de la casa, adentro en mi casa, ¿sí? O de ahí yo me crucé la casa, no sé, del vecino a tomar mate y me pasó algo, bueno, eso ya no es accidente in itinere. ¿Sí? ¿Se comprende cómo se maneja esto de la ley? Tienen que dejar un documento escrito a Pablo, le estoy contestando, les leo la pregunta. Voy leyendo y voy contestando, pero dice, en el caso de hacer horas extras, nos dice Pablo, por ejemplo, mi horario de salida laboral es a las 16. Y salgo, por ejemplo, 5:30. Y me sucede un accidente laboral o in itinere. La RT, ¿tiene que cubrirme el accidente? Sí, lo puede cubrir el accidente. Siempre y cuando la empresa haya comunicado que el trabajador está ante horas extras, ¿sí? O en tu contrato esté declarado que vos realizás horas extras, ¿sí? Entonces allí sí te lo va a cubrir el accidente. Te pase adentro de la empresa o te pase afuera, ¿sí? Profe, Sí. eso que dice de que me bajo del colectivo, yo por ejemplo la parada del colectivo de mi casa me queda re lejos de mi casa. ¿Es hasta la puerta de mi casa que me cubre, o sea, hasta el portón, o hasta en serio la parada? Hasta el portón de tu casa te va a cubrir, Ah, sí. Vos de ahí tenés que caminar mucho, sí, como 10 cuadras. sí, tenés que declararlo. ¿Lo declaraste a eso? No me acuerdo la verdad si yo hice un croquis de el recorrido que hago. Claro, se declara que no te pasan a buscar por tu casa. Deberían pasarte a buscar por tu casa, Lo que en el pasa es que cuando domicilio. yo arranqué tenía auto en ese momento y había declarado, entonces supongo que por eso no hice. Ajá. Declaraste que ya no vas en el auto. No, todavía no, o sea, no, yo me manejo en colectivo, ellos lo saben, pero no lo escribí en ningún lado. Escribilo, Ok, por las dudas. bueno, Sí, porque te llega a pasar algo, después tal vez no sabemos cómo son. Hay empresas que son muy buenas, muy éticas, ¿sí? Hacen lo correcto y demás, y hay otras que no. Entonces, por las dudas, vos presentás una nota que ya no estás yendo con tu auto, ¿sí? Al trabajo, sino que a vos te pasan a buscar. Y cuando te pasan a buscar, no es que te buscan en la puerta de tu casa como debería ser, sino que tenés que caminar un poquito. Si vos caminás un poco, bueno, acá es bastante, pero tenés que declararlo igual, porque si te pasa algo en ese trayecto, ¿sí? También te lo van a cubrir, ¿sí? Porque no te están buscando en la puerta de tu casa ni te están dejando en la puerta de tu casa, ¿sí? sí, Entonces, sí. ese trayecto te lo tienen que cubrir, ¿sí? Alguien levantó la mano, esperen chicos, que estoy entre la presentación y el chat y que alguien levantó, tengo que mirar por aquí. ¿A dónde miro acá? Alguien había levantado la mano, ahora no se ve la manito. Bueno, el que levantó la mano, que hable nomás. Era Pablo Araneda. Ah, bien, 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 bien. Bueno, Pablo, contanos. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, quería hacer una consultita por un tema que hablaste al principio sobre el tema del domicilio. Ajá, ¿Qué pasa si mi trabajo se realiza en un ambiente hostil, ¿no? Con personal hostil? No solamente la gente con la que yo trabajo es hostil, sino que mis empleadores también lo son.
Ajá. ¿Estoy obligado sí o sí a brindar información personal mía, por ejemplo, dónde vivo? Si eso pone en peligro mi casa, mi vida, la de mi familia y demás. No, porque antes tendrías que, pero cuando vos ingresás a una organización, ¿no? Ese ruido que es ahora. Suena todo, chicos, no sé qué más. Dice que en No, 15 minutos se va a terminar la llamada. Bueno. Entonces, discúlpame, Pablo. Pero sí, vos cuando ingresás a una organización brindás tus datos. Yo no sé cómo te transportás hasta tu empresa, Pablo, no sé. ¿Vas vos en forma particular o te llevan y te buscan? Sí, perdón, está ahí Pablo. volví que me estaba quedando sin batería. Mi computadora estaba haciendo ruido porque me quedaba sin batería. Ah, bueno, No, de por- forma particular. claro. Lo que pasa es que cuando vos ingresás a una organización, brindás todos tus datos. Claro, pero y en caso de realizar un cambio de domicilio, también estoy obligado a pasar toda mi información. Sí, sí, porque aunque Bien. vos vayas en forma particular, ellos te tienen que cubrir el accidente. No te pueden decir vos vas en forma particular y yo no te voy a cubrir el accidente in itinere, si a vos te pasa algo, yendo a tu Sí, casa o yendo a tu trabajo. sí, ¿Sí? yo esa parte la entiendo. Lo que quería saber es si de alguna forma u otra se podía proteger digamos, la privacidad en relación a eso. Pero bueno, ahí lo entendí. Claro. Y después en cuanto a lo otro, sí, este, porque uno ingresa, ¿no?, a las organizaciones y después se da, por ejemplo, lo que estaba mencionando Pablo, esto de ambiente hostil, ¿no?, que nos hostigan, bueno, que nos molestan, que nos maltratan, ¿no?, que se da también el maltrato laboral y demás. Eso, chicos, hay que denunciarlo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el gráfico anterior? Eso se denuncia a la Subsecretaría de Trabajo. Allí se hace una denuncia, ¿sí? Esa denuncia se tiene que hacer allí para que intervenga Subsecretaría de Trabajo en primera instancia, ¿sí? Y después, no sé, si hay algún gremio asociado o sindicato, se puede hacer también al sindicato. Yo ahí no desconozco, Pablo, pero si también hay un gremio, se puede hacer allí la denuncia correspondiente. ¿Sí? Por lo general, cuando se hace la denuncia en la subsecretaría, después se lleva al gremio igual. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Nadie. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bien, tienen que vuelvo a la presentación. Tengo que cuando voy a la presentación no veo lo demás, entonces tengo que salir de ahí para ir a lo otro. Bueno, esto habíamos hablado, este tema. Acá también, dentro de lo que es la ley de riesgos del trabajo, tenemos términos, ¿sí? Entonces, hay términos, hasta el momento hablamos accidente de trabajo, accidente in itinere, incidente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de incidente, estamos hablando de algún tipo de situación que se da en el entorno de trabajo que pudo llegar a producir un accidente, pero no produjo el accidente, porque no hubo ningún tipo de lesión hacia las personas. Entonces, cuando una situación se desencadena y no hay ningún tipo de lesión hacia las personas, se lo denomina incidente o también lo que se denomina aquí como cuasi accidente. ¿Esto por qué no está acá? Lo que se denomina cuasi accidente, ¿sí? Entonces tenemos esa particularidad en cuanto a términos. Ya después lo vamos a ir comprendiendo mejor con ejemplos y demás. Entonces, cuando por ejemplo se está realizando un trabajo en altura, supongamos, estamos ante un trabajo en altura, se cae una herramienta a esa persona que está realizando el trabajo en altura, se le cae una herramienta y esa herramienta viene en caída. Tiene dos posibilidades o tres tal vez. Entonces decimos,
por un lado, cuando esa herramienta viene en caída, la herramienta puede caer sobre un grupo de personas que está al nivel del suelo, y si la herramienta cae sobre alguna persona que está al nivel del suelo, hablamos de accidente de trabajo. Esa herramienta que viene en caída puede justamente incidir en el suelo, es decir, llega al suelo, y allí es donde hablamos de incidente, ¿sí? No produce daño a las personas ni tampoco daño a los bienes o procesos, ¿sí? Entonces, es allí donde podemos decir, estamos ante lo que es un incidente laboral. Entonces, cuando hablamos de incidente laboral, estamos hablando de eso, de alguna situación que se puede llegar a dar en el entorno de trabajo, pero que no produce daño a las personas o tal vez tampoco produce daño a los bienes. Pero cuando nosotros decimos, esta situación que se dio, la caída de la herramienta desde un trabajo en altura, incidió directamente en el suelo y no hubo ningún daño ni al bien material, ¿sí?, ni tampoco a la persona, se lo denomina en su totalidad incidente. Pero si hubo un daño a un bien material porque se rompió la herramienta de lo que es el trabajo en altura, ¿sí?, se rompió la herramienta, hay un daño hacia lo que es un bien, pero no hay un daño hacia la persona, es cuando hablamos del cuasi accidente, ¿sí? Entonces no hay ningún tipo de daño o lesión hacia las personas, es un cuasi accidente. Cuando lamentablemente se da el daño hacia el bien material, ¿sí?, es allí donde, no hacia la persona, es cuando estamos hablando del incidente, ¿sí? En definitiva, todo es un incidente laboral. Para nuestra ley dice, todo acontecimiento es un incidente laboral. Después hay que discernir si es un incidente con consecuencias o sin consecuencias hacia la integridad física de la persona, ¿sí? Si es un incidente con consecuencias es porque es un accidente de trabajo. Y si es el incidente sin consecuencias es porque estamos hablando del cuasi accidente. No hay lesión hacia la persona, pero sí puede haber pérdidas materiales, ¿sí? Entonces, se crea una pirámide aquí, y esta pirámide nos dice que por 600 incidentes que se pueden dar durante lo que es en sí las actividades, se dan 600 incidentes, un accidente es incapacitante, ¿sí? Entonces, por cada 600 incidentes tenemos que un accidente es incapacitante. 10 accidentes son leves y 30 tienen daño hacia la propiedad, ¿sí? Entonces, esos son términos, sobre todo este, del cuasi accidente, es un término legal, aparece también dentro de la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, tengo una pregunta. Diga, diga. Entonces, el cuasi accidente es cuando se dañan los bienes materiales nada más. El Eso cuasi denomina, accidente es cuando no hay lesión hacia la persona. Así pero sí radica hay la bienes importancia. materiales. Pero sí puede haber o no algún tipo de daño material, Está, ¿sí? gracias. Puede existir el daño material hacia el bien o el proceso, o puede tal vez no existir el daño, ¿sí? Están esas dos posibilidades. Allí nuestra ley dice, eso es un cuasi accidente, ¿sí? A nivel mundial y a nivel en sí general, se habla de incidente. Nuestra ley también lo que distingue es esto de decir, bueno, el incidente es con consecuencias o sin consecuencias. Y siempre las consecuencias las tiene relacionadas con la integridad física de la persona, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí con todo esto? Entonces, a ver. Quiero ver cuántos minutos nos quedan. 6 minutos. Vuelvo para aquí.
Y una pregunta clave que les quiero hacer antes que finalicemos el encuentro es esto. ¿Por qué se producen los accidentes? ¿Sí? Ustedes, internamente en su opinión, ¿por qué piensan que se producen los accidentes? Cualquiera de esos sea. Por factores humanos. Por factores humanos, Por ¿sí? falta de EPP. Por falta de PP, ¿sí? ¿Por qué más pueden producirse los accidentes? Creo que sería, sí, factores humanos en general, pero particularmente creo que sería dado por la falta de disciplina en los procedimientos y en la capacitación del personal. Eso es fundamental. Muy bien, sí. Por falta de experiencia de la persona, Pablo, ¿qué quiere decir? Pablo Leiva. Ahí lo dijo, negligencia en los procedimientos. Esperen que voy a entrar al chat. A ver. Entonces, esperen, ¿dónde estoy acá? Acá. Factores humanos, nos dicen, por algún defecto en máquinas de trabajos igual, Agostina, algún defecto en la máquina. Pamela nos dice, por falta de experiencia de la persona. Pablo nos dice, negligencia en los procedimientos. Aurelio dice, falta de señalización, nos pregunta, sí, falta de señalización puede provocar un accidente. Infraestructura de las empresas, ineficiente. Bien, todo es válido. ¿Por qué más ustedes piensan que se producen los accidentes de trabajo? O los accidentes en sí. Falta de información. ¿Por qué más piensan ustedes que se producen los accidentes? Enciendan su micrófono y opinen, no hay problema. Por no seguir las normas. Por no seguir las normas, muy bien. Sí, por lo general cuesta mucho hacer seguir normas en el mundo del trabajo. Es como que la gente se acostumbra a hacer los trabajos de determinada forma y una vez que adquirieron ese acostumbramiento es muy difícil cambiar eso. ¿Sí? Por factores externos igual, Por factores externos, como cuáles, por ejemplo. como otro vehículo. Por ejemplo, en mi trabajo sería la imprudencia de otro vehículo puede afectar un accidente a mí. Muy bien, exacto. Exacto. Nosotros podemos ser excelentes conductores, pero no sabemos cómo es el otro. Debería ser excelente conductor igual porque tiene la licencia, ¿verdad? Claro. Pero no lo es. Allí donde estamos también con ese problema en el mundo cotidiano y laboral. Acá dicen, a ver, esperen que intencionalmente, dice acá Pablo, sí, puede llegarse a dar igual. Por falta de mantenimiento en general. ¿Qué más dice acá? Por costumbre también, cuando se vienen haciendo las cosas mal, pero siempre se hizo así, hasta que pasa. Muy bien, exacto. Por el clima también. Sí, muy bien, por el clima también se pueden dar accidentes de trabajo. Abajo dicen condiciones climáticas, ejemplo el viento de Comodoro. Exacto, sí, el factor viento desencadena muchos accidentes. Pasa que deben existir las políticas de suspensión de tareas y no todas las organizaciones tienen esa política. ¿Sí? Con respecto del tránsito serían personas imprudentes al volante. Muy bien, puede ser personas imprudentes al volante, pero puede ser que el vehículo tenga una falla también y eso provoque un accidente. Supónganse, no sé, se me rompe la punta de eje y se proyecta la rueda. ¿Sí? Puede provocar un accidente y me provoca un accidente si voy a alta velocidad, por ejemplo. ¿Sí?
acá dice la llamada finalizará pronto. Aparte nos da mensajes del cosito. Porque siempre hay riesgos en el trabajo. Bien, pero esos riesgos los podemos minimizar. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso a través de medidas de control? Si yo no los minimizo, Se cortó. control, es allí donde nosotros tenemos mayor posibilidad de accidentarnos, porque no hay aplicado una medida preventiva para bajar el riesgo. ¿Recuerdan que cuando vimos riesgo dijimos el riesgo aumenta o disminuye? ¿Se acuerdan de eso? Entonces puede ser por la exposición al riesgo propio de la actividad laboral cuando ese riesgo no está controlado. ¿Por qué otro motivo se pueden producir los accidentes? Yo acá hablo de accidentes en general, todavía no estoy especificando accidentes de trabajo y demás, estoy hablando de cualquier tipo de accidente. Por distraído, muy bien, sí. Actos incorrectos de las personas, muy bien, sí. ¿Por qué más se pueden dar los accidentes? Sucesión de eventos desafortunados. Bien. ¿Qué tipo de evento? Ah, bien. Como coincidencias, o sea, multifactorial. Sí, se pueden dar por diversos factores, todos al mismo tiempo. O a veces nos ponemos a buscar la causa raíz del por qué se produce el accidente, a profundizar, ¿no? En cuanto a esto, y allí es donde encontramos las causas básicas de un accidente, ¿sí? Se me ocurre también cuando sucede en la época de vacaciones que tenés que reemplazar a tu compañero y por más que Sí. sabes hacer las cosas, justo coincide con una situación extraordinaria y no sabes manejarlo. Por más que sepas hacer el trabajo, no sabes manejar un nivel más alto de estrés que por ahí tu compañero sí sabía. Claro, también, sí, se puede dar por todo esto. Sí, 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 por el estrés se dan también los accidentes, chicos. Sí. En general es todo por negligencia, también ocurre, a ver que me acerco más, también ocurre mucho que se ponen a jugar, a bromear y pasan los accidentes, sí, también, fundamental, sí, a veces se dan por estas situaciones. Uso y desgaste normal de equipos y herramientas, nos dice José. Sí, también se da por el factor de instalaciones, de equipos, de herramientas, de maquinarias, que lo denominamos nosotros en seguridad condición insegura. Cuando algún equipo está desgastado, está en malas condiciones, ¿sí? Se puede dar por ese tipo de situaciones también. Pamela nos dice, herramientas o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. Sí, muy bien. Sí, los lugares de trabajo también, que no están cumpliendo con las normas de seguridad, pueden desencadenar un accidente. La falta de señalización, muy bien, porque no estás advirtiendo a la persona de determinados peligros que existen en el entorno de trabajo. ¿Sí? Muy bien, todo lo que han dicho es válido. Todas sus posturas, sus opiniones son válidas. Los accidentes no tienen una única causa, no tienen un solo camino.
¿sí? Que digamos, bueno, los accidentes se dan por esto. No, en realidad los accidentes tienen diversas causas. Todo lo que ustedes han manifestado, han opinado, todo es válido, ¿sí? Es allí donde los accidentes se dan por diversas causas. Todo lo que ustedes han dicho es válido, está bien. Se dan los accidentes por todo lo que ustedes han opinado. Y es allí donde es fundamental, cuando se da un accidente, lamentablemente, en un entorno de trabajo, aparte de esto, ¿no? De aplicar los primeros auxilios, de llamar a servicio médico para que venga la ambulancia, bueno, todo lo que debemos aplicar cuando se produce el accidente en forma inmediata, esto de aplicar los primeros auxilios, llamar en forma inmediata, esto de alertar, ¿sí? Y dar a conocer lo que está pasando para requerir la ayuda necesaria, porque un primer auxilio en sí es parcial, no es total, nosotros no completamos la asistencia, estamos esperando en todo momento que venga servicio médico y que complete la asistencia y la persona sea trasladada al centro asistencial más cercano para brindar todos los cuidados necesarios. Aparte de todo esto que se da, después también la organización se tiene que hacer cargo de presentar la denuncia de accidente de trabajo. Esto se tiene que hacer dentro de las 24 horas, ¿sí? Ya hablando de accidentes laborales, se tiene que hacer esa denuncia de accidente de trabajo a la ART. Para esto existen formularios, ¿sí? Que están basados en las normas internacionales, ¿sí? Las normas internacionales de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo, generan ítems que son analizados ante lo que es un accidente, ¿sí? Entonces, cuando completamos una denuncia de accidente de trabajo, hay que declarar qué es lo que ha sucedido, por qué se ha dado, ¿sí? El nombre, el apellido del trabajador, el domicilio, bueno, la información necesaria que nos piden los documentos, las denuncias de accidente de trabajo, ¿sí? Nos van a dar un número de siniestro, eso es fundamental, y es allí donde se debe hacer dentro de las 24 horas, ¿sí? Eso es lo más importante. O sea, se da un accidente, inmediatamente hay que hacer también, aparte de llamar a llamar a las personas que le pueden aplicar primeros auxilios, llamar al servicio médico, ¿sí? También inmediatamente llamamos a la ART para hacer la denuncia, porque nos podemos llegar a olvidar. Ante toda esta situación que se está dando, nos podemos llegar a olvidar. Por eso siempre el personal administrativo es el que está encargado de poder dar a conocer esto a la ART y hacer todo el trámite correspondiente. Y ese trámite no puede superar las 24 horas. ¿Sí? Hace un ratito yo les hablaba del accidente in itinere, que tenía hasta 72 horas. El accidente de trabajo en sí tiene 24 horas. Dentro de esas 24 horas hay que hacer la denuncia, ¿sí? Eso es fundamental. Si no le realiza la empresa la denuncia, la tengo que realizar como trabajador. Si no lo puede realizar el trabajador, lo realizará algún compañero del trabajador, ¿sí? Todo eso es factible, pero la denuncia tiene que estar dentro de esas 24 horas. Si no se hace la denuncia, por lo general la ART no se hace cargo, ¿sí? Entonces, al no hacerse cargo del accidente, directamente pasa esta situación al empleador. Y la empresa es la que se tiene que hacer cargo del accidente, ¿sí? Esos son tiempos, el manejo del tiempo, ¿no? Cuando se da lamentablemente un accidente. Después de esto, se tienen que investigar. O sea, un accidente, después que se da y se da todo esto que les he estado contando, el accidente se tiene que investigar. Y dentro de esa investigación hay que hacer el análisis de las causas de accidentes, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la disciplina de higiene y seguridad, se establecen
diferentes categorías en cuanto a causas, en cuanto a esas posibles causas que han provocado el accidente de trabajo. Y esas causas son las que se tienen que investigar, ¿sí? Para esto se hacen justamente entrevistas, si estaba tal vez acompañada la persona, se hacen entrevistas, se sacan fotos del entorno de trabajo, bueno, se hace diversidad de cosas para poder llegar a las conclusiones necesarias, ¿sí? Pero sobre todo se analizan causas en base a todo lo que hemos recolectado como datos, ¿sí? Hay toda una recolección de datos. En todo eso está involucrada en sí las entrevistas, las fotos, ¿sí? Los posibles videos, si en el sector había sin cámaras, bueno, todo lo que sea necesario, ¿no? Todo lo que nos ayude y nos aporte. La documentación, ¿sí? En cuanto al procedimiento del trabajo que se estaba haciendo, si se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo con ese procedimiento, bueno, todo, absolutamente todo entra en juego. Y es allí donde se tienen que analizar causas. Entonces, para poder investigar un accidente, por lo general no se buscan culpables, sino que se analizan causas, ¿sí? Y muchas de esas causas están interrelacionadas entre sí. Y analizando cada una de ellas en profundidad, porque si yo analizo así nomás, ¿no? Así, muy por arriba, bueno, no voy a tener la certeza del por qué se dio el accidente. Pero si yo analizo en profundidad cada una de las causas en forma detallada y voy buscando el porqué del porqué del porqué, porque aquí es donde viene esto, voy a poder llegar a la causa raíz, a la causa básica que provocó el accidente de trabajo. ¿Sí? Por eso los accidentes se tienen que investigar. Y todos podemos reportar un accidente, ¿sí? Si se accidentó nuestro compañero de trabajo y la empresa en sí se está haciendo la distraída, por decirlo así, y no denuncia, es allí donde nosotros como compañeros de trabajo podemos denunciar el accidente, ¿sí? O sea, todos podemos reportar que ha sucedido un accidente, como así también todos podemos reportar que ha sucedido un cuasi accidente, lo que habíamos hablado hace un ratito, porque esos cuasi accidentes que habíamos hablado nos ponen alerta de que algo puede llegar a pasar, de que está próximo a darse un accidente, porque estamos saliendo por fuera de lo que es el trabajo seguro. ¿Sí? Profe, Bueno, estuvimos hablando del trabajo en altura, que se cayó la herramienta y demás. Eso hay que reportarlo. Existen también documentos donde nosotros podemos reportar. Sí, decime. a eso le iba a ¿Escucha? preguntar, ¿a quién se reporta? A la Se re- RT, ¿no? No, se reporta directamente a la organización a través de tarjetas de observación. Los trabajadores pueden completar tarjetas de observación y se reportan como oportunidades de mejora. ¿Sí? Y esas oportunidades de mejora hacen que ese tipo de situaciones no se reiteren más en el entorno de trabajo. Porque cuando se da un cuasi accidente nos está poniendo en alerta, nos está diciendo, bueno, estamos saliendo por fuera de lo que hemos planificado, estamos saliendo por fuera de lo que es el trabajo seguro, ¿sí? Entonces se puede llegar a desencadenar un accidente. Imagínense que a esa persona de nuevo se le cae una herramienta. Primero se le cayó una y llegó al suelo. Se le vuelve a caer una herramienta. Y bueno, a mí nadie me garantiza que la herramienta va a caer nuevamente en el suelo. Tal vez cae sobre una persona que está a nivel del suelo y le provoca el daño directo, ¿no? En este ejemplo, bueno, el daño es desde grave, muy grave o fatal, ¿sí? Entonces allí es donde tenemos que tener esto de que nosotros también podemos reportar lo que ha sucedido dentro de nuestro entorno de trabajo a través de las tarjetas de observación, como así también podemos reportar lo que estamos viendo dentro de otro entorno de trabajo, en otro frente de trabajo. También se puede reportar, ¿sí? Después vamos a ver bien la documentación. Ya cuando volvamos a la presencialidad voy a llevar los documentos que ustedes los pueden conocer, saben cómo se llenan y demás, ¿sí? Entonces aquí, cuando se produce ya el accidente,
se tienen que analizar causas. Y dentro de las causas que se brindan en la parte de seguridad, y que están así establecidas por la disciplina, todas las organizaciones a nivel mundial, porque siempre nos basamos en la Organización Internacional del Trabajo con todo esto, a nivel, ¿esto se está viendo? Sí. ¿O no? No sé. ¿Sí? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, a nivel mundial se tienen que analizar causas, y las causas se dividen en dos grupos fundamentales: causas inmediatas y causas básicas. ¿Sí? Los dos grandes grupos son estos: causas inmediatas y, por otro lado, causas básicas. Esperen que alguien quiere ingresar. Ahora voy a entrar. Aquí. Esperen que... Ahora... Acá. Bueno, entonces, tenemos esos dos grandes grupos. Por un lado, las causas inmediatas, por otro lado, las causas básicas. Y dentro de este gran grupo aparecen dos causas. ¿Sí? En causas inmediatas aparece el acto inseguro y la condición insegura de trabajo. ¿Sí? Y por otro lado, en causas básicas aparece el factor personal y el factor de trabajo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta aquí con esto? Bien, entonces, siempre tengan en cuenta esto. Hay dos tipos de causas, ¿sí? Hay dos grupos. Las causas inmediatas. ¿Qué significa esto? Que dada esa causa, en forma inmediata se puede producir un accidente, como lo es el acto inseguro y las condiciones inseguras. Después están las causas básicas. Las causas básicas están asociadas a factores: el factor personal y el factor de trabajo. ¿Qué significa esto? Que estas causas básicas se están dando, y estas causas son las que provocan las causas inmediatas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un factor personal, ese factor personal va a desencadenar actos inseguros, y esos actos inseguros van a provocar un accidente. Como alguien había dicho hace un ratito, de lo que recuerdo, alguien dijo: se juega en el trabajo, se bromea, no me acuerdo quién de ustedes fue, pero alguien dijo eso, se bromea en el trabajo, por bromas en el trabajo, por jugar en el trabajo, se puede dar un accidente. Bueno, eso es un factor personal, está asociado a los rasgos de una personalidad. ¿Sí? Entonces, eso, como está asociado a lo que es rasgos de una personalidad, es un factor personal, es algo intrínseco. ¿Sí? Y esa actitud impropia puede provocar un acto inseguro. ¿Sí? Y ese acto inseguro es lo que causa el accidente de trabajo. Por eso siempre cuando hablamos de las causas básicas y nos ponemos a analizar esas causas básicas del por qué se da el acto inseguro, del por qué se da la condición insegura, las causas básicas son las causas raíz. ¿Sí? Cuando buscamos la causa raíz y la profundidad de decir, bueno, pero ¿por qué se dio todo esto? ¿No? ¿Qué fue lo que desencadenó realmente el accidente? ¿Sí? Siempre va a estar atribuido a las causas básicas. Esas causas básicas no se tienen que pasar por alto, hay que investigarlas. Muchas veces cuando se investigan los accidentes en forma inadecuada, investigan esto, las causas inmediatas, estas dos cosas. Y se centran mucho en esto. Pero se olvidan de analizar las causas básicas, ¿sí? Que son la causa raíz de todo el problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien dijo, bueno, dijeron un montón de cosas que están bien. Yo ya estoy grande, entonces no recuerdo todo lo que ustedes dijeron en forma exacta. Y es allí donde alguien dijo herramientas, equipos que están en malas condiciones, lugares de trabajo que están en malas condiciones, ¿sí?
Y salió esta palabra de condición, ¿sí? Entonces, eso es condición insegura. Yo tengo una herramienta, una maquinaria, un elemento. Supónganse, no es necesario que tengamos un equipo, una instalación, algo gigante, ¿no? Un elemento de trabajo, ¿sí? Yo tengo un elemento de trabajo, cualquiera de ellos sean los elementos que yo necesito para desarrollar mis tareas, cualquiera sea la actividad laboral. Si ese elemento, esa herramienta, ese equipo, está en malas condiciones, a mí me va a provocar un daño directo en el momento que yo lo utilice. ¿Sí? Por eso es que se habla de causa inmediata en base a la condición insegura. Pero cuando decimos, bueno, pero ¿por qué está este equipo? ¿Por qué está esta herramienta o esta maquinaria en mal estado? ¿A qué está atribuido todo esto? Y es allí donde nos ponemos a investigar. Y eso está atribuido, por lo general, al factor de trabajo. ¿Sí? Entonces puede pasar, cuando hablamos del factor de trabajo, la empresa no tiene incorporado lo que es el mantenimiento preventivo. Entonces, cuando la empresa no tiene incorporado lo que es el mantenimiento preventivo, es allí donde las cosas, hasta que no finalizan su vida útil y se rompen, nadie las arregla. Es así donde estamos hablando de un mantenimiento correctivo, que es justamente a lo que no debe llegar ninguna organización. No hay que esperar a que las cosas se rompan, para todos salir corriendo a buscar la solución y ver qué hacemos. ¿Sí? Porque cuando un elemento, maquinaria, este equipo, lo que sea, se rompió, y bueno, en esa rotura, tal vez provocó un accidente de trabajo hacia la persona o hacia el grupo de personas. ¿Sí? Entonces allí es donde un factor de trabajo puede estar asociado a lo que es el mantenimiento, ¿sí? Está asociado a la falta de mantenimiento o a solamente tener en cuenta el mantenimiento correctivo. Dicen, bueno, nosotros sí tenemos sector de mantenimiento, pero solamente arreglamos las cosas cuando se rompen. ¿Sí? Eso es tener en una organización mantenimiento correctivo. Hay organizaciones que no tienen ningún tipo de mantenimiento. Entonces allí falta lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Sí? Y eso se atribuye a que ese factor de trabajo, que tendría que ser la causa raíz del inconveniente, provoque una condición insegura y que esa condición insegura provoque el accidente. ¿Sí? Puede pasar también la otra cara, ¿no? Porque esto siempre se da con un montón y diversas posibilidades. Yo les estoy dando a modo de ejemplo, ¿no? Puede pasar que la empresa diga, no, pero tenemos mantenimiento preventivo. Existe el sector de mantenimiento, existen todo el grupo de trabajo que se dedica a realizar en la organización el mantenimiento preventivo. ¿Sí? Puede decir la organización. Y dentro de esto se investiga, ¿no? Si está el sector de mantenimiento y demás, bueno, se investiga a ver qué pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Y a veces puede pasar que determinado equipo de trabajo, determinadas personas que estaban encargadas de realizar ese mantenimiento preventivo, no lo hicieron en tiempo y forma. Y eso atribuyó justamente a generar la condición insegura y provocó el accidente de trabajo. Entonces allí, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado el factor de trabajo, por otro lado el acto inseguro que realizan esas personas que trabajan en el sector de mantenimiento y que no cumplen con sus tareas, y por otro lado la condición insegura que provocan esas personas hacia sus compañeros de trabajo, ¿sí? Que tienen que utilizar justamente esos equipos, esas herramientas, esas instalaciones. Entonces se da un accidente por diversas causas. Puede ser el factor de trabajo asociado al acto inseguro, asociado a la condición insegura, que desencadena un accidente. Entonces no solamente vamos a tener siempre esto uno a uno, de decir, bueno, una causa y un accidente. No, en realidad es una diversidad de causas que se investigan buscando siempre la causa raíz de decir, a ver, ¿por qué se está dando todo esto? ¿No? ¿Por qué se dieron esas causas inmediatas? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y se empieza a buscar el porqué,
hasta que llegás a la causa básica. Y decís, mira, ¿qué sucedió acá? La persona que tenía que hacer el mantenimiento de determinado equipo no lo hizo. Dejó pasar los meses, tenía todo el tiempo necesario para hacerlo, no lo hizo. Y eso desencadenó el accidente. Esa persona realizó un acto inseguro, desencadenó una condición insegura a sus compañeros y provocó un accidente hacia sus compañeros. ¿Sí? Por eso cuando hablábamos de las causas de accidentes, y yo les decía, todas son válidas. Y yo los iba escuchando y les decía, todas son válidas. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque en realidad es esto, todas son válidas. Lo que tenemos que hacer cuando lamentablemente se da un accidente, siempre esperando a que no se dé este tipo de situaciones, es buscar las causas. ¿Por qué buscamos la causa raíz? Porque desde allí es donde tenemos que empezar a aplicar las medidas de control para poder ir mejorando en sí todos los eslabones. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Sí, profe. Genial, buenísimo. A veces decimos, ustedes lo han dicho, por la falta de PP. Alguien dijo, no me acuerdo quién, pero alguien dijo, yo escuché eso, que dijo, por la falta de PP. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sí, es real, por la falta de PP se puede dar un accidente. Pero ahora tenemos que averiguar, porque es eso lo que hacemos, averiguamos, buscamos esas causas y decimos, bueno, ¿por qué falta el EPP? O sea, ¿por qué le faltaba el EPP a esa persona? Y se accidentó. Y por diversas causas. Una de ellas puede ser, primero, averiguar, la persona, ¿se le dio el EPP? Porque eso me cambia todos los puntos de vista. ¿A la persona se le suministró el EPP? Esa es la principal pregunta. Entonces yo digo, sí, supongamos, ¿no? Empecemos por lo positivo, se haga un poco positivo. Entonces, sí, se le atribuyó el EPP. Bueno, entonces así decimos, bueno, no es factor de trabajo porque la empresa cumplió, le dio el EPP. Hasta el momento, ¿no? Ahora ya vamos a ir viendo los cambios. Bueno, la empresa le dio el EPP. Entonces allí decimos, bueno, hasta el momento no es factor de trabajo. La persona no lo quiso utilizar. No lo utilizó. Tenía su EPP y no lo quiso utilizar. ¿Sí? Entonces allí yo digo, bueno, esto es un acto inseguro. Estoy acá. Todo lo que es acto son acciones incorrectas, acciones inadecuadas que realiza una persona. El comportamiento inadecuado por parte de una persona. Eso es un acto. Entonces, si la persona no quiso usar su EPP y se lo habían dado, eso es un acto inseguro. ¿Sí? La persona cuando se la entrevista y después y demás nos puede llegar a decir, yo no utilicé, por ejemplo, a ver, la protección ocular, me ocurre ahora en este momento, yo no utilicé la protección ocular porque yo cada vez que la utilizo, se me empañan los lentes. Y yo esto lo reclamé, ¿sí? Ante mi supervisor. Y no me dio ningún tipo de respuesta. Entonces por eso yo dejé de utilizar ese EPP. O alguien puede decir, mira, yo no lo utilicé porque en realidad nadie me dijo que yo tenía que utilizar esto en determinado momento. ¿Sí? O no me brindaron la capacitación. Yo no sé cómo utilizar, por ejemplo, a veces se le brinda a las personas lo que es protección respiratoria o se le brinda también lo que es el arnés de seguridad. O sea, a mí me dieron esto, pero yo no sé cómo colocármelo. No tengo ni idea cómo me coloco un arnés. ¿Sí? Entonces así decimos, bueno, sí, se dio por un acto inseguro porque la persona no quiso utilizar su EPP y desencadenó el accidente. Pero en realidad, ¿por qué no quiso? Y bueno, porque no tuvo respuestas por parte de la empresa. ¿Sí? O la empresa le faltó capacitación, no los capacitó, no los concientizó, porque sobre todo hay que concientizar a la gente, capacitarla, hacerla abrir la cabeza, esto de la toma de conciencia, qué es lo que a vos te puede llegar a pasar en tu cuerpo, en tu organismo, porque vas a ser vos el que se va a perjudicar, vas a ser vos el lesionado, todo esto, ¿no? La toma de conciencia, tal vez faltó esto, lo que es
la capacitación correspondiente, o no se le brindó solución. El trabajador realizó el reclamo que se le empañaban los lentes, nadie hizo absolutamente nada, el supervisor no informó. Bueno, todo eso es factor de trabajo. Desencadenó un acto inseguro. ¿Sí? Porque hay lentes que tienen aberturas de ventilación. O sea que comprábamos otras lentes, o tal vez teníamos esas lentes y le dábamos esas lentes y se solucionaba todo el problema. Entonces allí también se atribuye el factor de trabajo. ¿Sí? Diferente es lo contrario. La empresa lo capacitó, le dio charlas de concientización, se habló con él, bueno, se habló con todo el grupo de trabajo, se le brindó las capacitaciones necesarias. Se le cambió la protección ocular, le habían dado la protección que tenía las aberturas de ventilación, se le buscó la solución y el trabajador no lo quiso usar. Bueno, allí eso está atribuido al factor personal. ¿Sí? A esto de la desobediencia, esto de querer hacer lo que se me canta la gana dentro del entorno de trabajo, no seguir reglas, no seguir normas, no me interesan los procedimientos, ¿no? Esas personas que son, por decirlo así, reacias, ¿sí? Y difíciles, y que está asociado a su personalidad, a algo psicológico, ¿sí? Bueno, a esos rasgos, a eso se lo denomina factor personal. ¿Sí? Esas personas que son un poco rebeldes y demás, y por más que vos le hables, no te llevan el apunte. Bueno, eso es factor personal. Ese factor personal pudo desencadenar el acto inseguro. ¿Sí? Y ese acto inseguro, el accidente. ¿Se dan cuenta cómo una misma situación puede tener diferentes miradas? Otra situación es, no sé, la empresa no le dio el EPP a la persona. O sea, estas personas están sin su elemento de protección personal, así tienen que trabajar. ¿Sí? Que hay muchas actividades que te brindan los EPP a medias, que brindan lo que a ellos les conviene, lo que les sale más barato. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay una condición insegura de trabajo. Si a mí no me diste el EPP, y la ley, ¿se acuerdan que ustedes leyeron todo esto? De la ley dice que hay que suministrar, el empleador tiene que suministrar el elemento de protección personal a su gente. Fin. O sea, no hay punto de negociación. ¿Sí? No, a ver, vos le podés ir a comprar. No hay punto de negociación cuando hay una ley, porque te está diciendo, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, la ley nos dice, es obligatorio por parte de los empleadores suministrar todos los elementos de protección personal a sus trabajadores. ¿Qué nos está diciendo? El trabajador no tiene que salir a comprar absolutamente nada, todo lo tiene que brindar la empresa o la organización a la que pertenezcamos. ¿Sí? Entonces, si a mí la empresa no me brindó el EPP, me generó una condición insegura de trabajo. Entonces, este no suministro es una condición insegura de trabajo. Pero a raíz de qué se está dando esto? A raíz de un factor de trabajo. No está cumpliendo con la ley, no está cumpliendo con un requisito legal la organización. Y ahí cambia los dos puntos de vista. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se van analizando las causas? O sea, no tengo un solo camino. Es más, yo puedo tener un accidente donde están interrelacionadas las 4 causas. Y allí tengo que ver, bueno, en dónde voy a colocar el enfoque para las medidas de control. Y siempre acá en las causas básicas, porque esto hay que solucionarlo de alguna manera. Para que las personas no realicen estas causas inmediatas. ¿Sí? O las personas no se expongan a estas condiciones inseguras de trabajo. ¿Sí? ¿Se comprende cómo se analizan las causas de un accidente? ¿Están ahí? ¿Nos desconectamos? Sí, profe, se entiende. Ah, bueno. Salí, digo, se nos cortó la llamada y estaba hablando sola. Ay, bueno.
Ah, y acá habían escrito, no lo había visto, perdón. A ver. Ah, bien. No, no hay problema, Pablo. Sí, a mí hoy a la tarde me pasó que se me entrecortaba internet, bueno, todo un drama fue, pero bueno. Acá, abundan empleados que manipulan maquinarias y herramientas de forma irresponsable. Ayer nos pasó que un empleado termina de usar una máquina y al trasladarla al sector de carga no se fijó en qué cargador de baterías conectó la máquina y provocó explosiones en las baterías. Mamá. Bueno, sí, está atribuido esto a la distracción, al factor personal que les mencionaba. Sí, ahí les voy a explicar bien lo que es el acto inseguro y demás. Profe, Sí, ¿le puedo comentar algo? El día lunes, no, el martes, sí, tuvimos una capacitación de seguridad con respecto al cuidado de las manos. muy Y bien. estuvo muy interesante porque nos vendaron las manos y nos vendaron una mano completa y nos dejaron 3 dedos de la mano izquierda y teníamos que hacer un montón de cosas para capacitarnos de cuidar nuestras manos por el tema de los accidentes. Muy bien. Estuvo muy interesante porque uno a veces no se da cuenta todas las cosas que hace cotidianamente, que si a vos te faltara un dedo ya no lo podés hacer y a veces no tomamos la dimensión de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Muy bien. la verdad que estuvo bastante interesante. ¿Saben por qué les dieron la capacitación de accidentes en manos? No, ni idea. Porque dentro de las estadísticas de nuestra nación, los accidentes que se dan afectan en su mayoría, más del 50%, a las manos. Por eso les dieron esas capacitaciones. Son las primeras capacitaciones que hay que dar. Porque lo que más se afecta cuando se da un accidente de trabajo son las manos. La mayoría de los accidentes se dan por atrapamiento, aprisionamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que se presiona? ¿Qué es lo que se afecta? Un dedo, una falange, un dedo completo, ¿sí? O los dedos de la mano, o la mano en su totalidad, o parte del brazo, cuando se dan ya las amputaciones, ¿sí? O sea que siempre en las organizaciones se hace mucho hincapié en esto del cuidado de las manos, porque es lo primero que se afecta, porque trabajamos con las manos, chicos, trabajamos con los ojos. La gente no toma conciencia y muchas empresas no toman conciencia de esto. ¿Sí? Vico Méndez. Victoria, sí, profe. Sabe que con eso de las manos, hay un chico en donde yo trabajo que hace unos meses tuvo un accidente así, por ir manejando el Zampi con la mano afuera, se la terminó apretando entre dos fierros, o sea, entre el Zampi y una batea, un no sé qué, y casi pierde la mitad de un dedo. Lo tuvieron que operar y sacarle del brazo un pedazo de hueso para ponerlo en el dedo suyo. Y bueno, ahora le quedó el dedo más o menos, pero no Claro, tiene sensibilidad en la punta del dedo. claro, porque se amputó. Claro. Sí, cuando se amputa una persona, sí, no tiene sensibilidad, no siente dolor. ¿Sí? A veces puede pasar que estemos ante este tipo de situaciones, una persona se ampute el dedo, la mano, el brazo, y la persona te diga, no, mira, yo no siento dolor. ¿Viste? Esto de la sangre saliendo, ¿no? Todo esto, y los compañeros, ¿no? En alerta con todo esto, llamando a servicio médico, otro aplicándole primeros auxilios, y se le pregunta, ¿cómo te sentís? Y la persona te diga, no, mira, yo no siento dolor. ¿Qué significa eso? Que directamente ha perdido justamente la sensibilidad y está amputado, ¿sí? Porque a veces pasa que dedos o manos
por decirlo así, quedan como a medio amputar, ¿sí? Como quedan colgando, por decirlo así. Entonces la persona dice, no, pero yo no siento dolor. Bueno, eso significa que se amputó. Por eso no siente el dolor. ¿Sí? Porque se amputó el dedo, porque se amputó la mano. Y hay menos posibilidad después de recuperar o de salvar esa mano, de salvar esas falanges. ¿Sí? Y también esto de si se recupera, se le puede hacer lo que sucedió con tu compañero, van a quedar sin sensibilidad. ¿Sí? Entonces allí es donde sucede esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, a veces cuando las personas sufren quemaduras graves en alguno de los extremos de su cuerpo o en alguna parte de su cuerpo, y esa quemadura es de tercer grado, y la persona te diga, no, mira, yo no siento dolor. ¿Qué significa eso? Que se quemaron todos los nervios sensoriales. En el caso de la amputación, se cortan todos los nervios sensoriales. Por eso la persona no va a sentir, no tiene sensibilidad ni tampoco siente dolor. ¿Sí? Aunque la situación es gravísima. Bien. Hay muchas actividades laborales donde no se brindan los elementos de protección personal específicos y adecuados. ¿Sí? Se brinda la mitad de las cosas. Entonces el trabajador está semi protegido, por decirlo así. Y por allí lo que más se descuida es el sector de rostro y de ojos. Y la protección respiratoria. ¿Sí? Lo que son los pulmones. Por allí es lo que más se descuida, dependiendo, ¿no?, la actividad laboral y los agentes de riesgo específicos. ¿Sí? Y nosotros igual, cuando en casa realizamos actividades, también tenemos que cuidarnos. ¿Sí? También implica esto del cuidado. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pero qué delicada. Nadie se pone guantes para lavar los platos. ¿Sí? Nadie se pone guantes para limpiar la casa. ¿Sí? ¿Y por qué me pongo guantes? Porque justamente estoy cuidando lo que es mi piel. Porque a través de la piel, las sustancias químicas, cualquiera de ellas sean, detergente, la lavandina, lo que sea, puede ingresar a mi organismo. ¿Sí? Y provocarme un daño. Sobre todo si yo tengo susceptibilidad. Entonces allí es donde siempre nos tenemos que cuidar. O no sé, nos ponemos a hacer algo en casa. No sé, queremos pintar la pared de la casa. Nos ponemos a lijar y demás, toda esta historia. Y bueno, nadie utiliza protección respiratoria. Todas esas partículas están ingresando primero a mi sistema respiratorio superior y después al sistema respiratorio inferior. Estamos siendo afectados también. Esto está relacionado sobre todo con salud y con las enfermedades, pero estamos siendo afectados también. ¿Sí? O nos ponemos a hacer algún trabajito o cualquier cosa en casa, nos ponemos a utilizar alguna herramienta que tengamos y no nos protegemos el rostro. Entonces, si se llega a dar algún tipo de imprevisto con la herramienta, esos elementos se pueden proyectar y me pueden provocar en sí un golpe que puede ser fatal. O las partículas se pueden proyectar y pueden ingresar a los ojos, me pueden provocar algún tipo de corte en el rostro, ¿sí? Entonces a veces no dimensionamos los daños que podemos llegar a sufrir con las acciones que realizamos, ya sea en el mundo del trabajo o en la vida cotidiana, chicos. Entonces, cuando hablamos de actos inseguros, estamos hablando justamente de esto, del comportamiento inadecuado del personal. ¿Qué sería? El comportamiento inadecuado, incorrecto por parte de las personas. Eso es un acto inseguro. ¿Sí? Yo sé qué es lo correcto que debo realizar, pero no lo hago. A eso hace referencia esto. ¿Sí? Entonces yo sé cuál es el camino correcto, pero yo decido no realizarlo. Entonces eso es un acto inseguro, que me puede provocar un daño directo a mí o puedo provocar un daño directo a mis compañeros de trabajo. ¿Sí?
Yo allí lo que hice en estas diapositivas fue colocar ejemplos, algunos ejemplos, no puse todos, pero cualquier ejemplo que está asociado al comportamiento inadecuado del personal está como acto inseguro. Distracción, exceso de confianza, incumplimiento del procedimiento, de las normas de seguridad, de los métodos, inadecuado uso del EPP, no usar el EPP. Alguien puede decir, yo estoy usando el EPP. Sí, pero tenés la protección ocular colocada en la frente, no en los ojos. Ah, no, pero yo la estoy utilizando. Te retrucan. ¿Y qué está pasando allí? Sí, lo tiene, pero lo está usando en forma inadecuada, que equivale a no utilizarlo. ¿Sí? El uso incorrecto de las maquinarias, de las herramientas, la mala manipulación, la posición inadecuada de las personas, o una persona se posiciona sobre la línea de fuego. ¿Sí? Cuando hablamos de línea de fuego es un lugar potencialmente peligroso, donde la persona no se tiene que posicionar porque puede salir dañada. Imagínense, no sé, se está moviendo un vehículo, movimiento de vehículos, hay un movimiento de vehículos, ahí hay personas pasando por detrás del vehículo. Bueno, esa persona está pasando por la línea de fuego. Mayor posibilidad de padecer un accidente tiene esa persona. ¿Sí? Entonces la posición inadecuada de la persona también es un acto inseguro, porque es la persona la que se posiciona en forma inadecuada. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ahí esto sonó recién, ¿qué es? Ah, nos quedan 11 minutos. Bueno. ¿Y ahora qué sonó? Ay, no sé. Bueno, no sé qué pasa hoy. Suena todo. Entonces, tenemos esto. Para evitar actos inseguros, siempre debemos parar, decidir, observar, pensar y luego actuar. ¿Sí? Entonces, ahí, decida, deténgase, observe, piense, actúe. ¿Sí? Todo esto tenemos que hacer antes de realizar una acción que nos puede colocar en riesgo nuestra vida y la vida de los compañeros de trabajo. ¿Sí? Después ustedes dieron muchos ejemplos vinculados con esto, pero también con esto, las condiciones inseguras. Cuando hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando de herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones que pueden estar en mal estado. Todo lo atribuido a factores técnicos. ¿Sí? A todo eso lo vamos a denominar condición insegura de trabajo. Pero también la condición insegura puede estar dado por el faltante. A mí me falta un elemento que es necesario para que yo realice mi trabajo en forma segura y no lo tengo. Entonces falta determinado elemento, o herramienta, o equipo, ¿sí? Si a mí me falta ese elemento, por ejemplo, no me proveen lo que habíamos hablado hace un ratito, el EPP, bueno, eso es una condición insegura de trabajo. A mí no me brindan la herramienta correspondiente, pero me brindan otra que es parecida, que hace un trabajo parecido, pero no igual. Ojo con esas cosas, porque eso también es una condición insegura de trabajo y me puedo accidentar. ¿Sí? O que nos falte delimitación de la zona de trabajo, o que falte la señalización, que ustedes lo han dicho también en sus opiniones, falta señalización, o falta ventilación, o falta iluminación, ¿sí? O falta algo, el matafuegos. Todo eso es atribuido a una condición insegura de trabajo. Alguien puede decir, no, pero el matafuegos está. Ah, pero está vencido. Ah, bueno, es una condición insegura de trabajo. Está el elemento, pero está en malas condiciones. ¿Sí? Está relacionado con todo lo que ustedes han dicho hasta el momento. Factor personal, también han mencionado factores personales aquí. Entonces, dentro del factor personal, tenemos esto. Características. Esas características de las personas puede ser una característica mental o física que tiene una predisposición al accidente. La personalidad, los rasgos de la personalidad, la fatiga, el estrés, ¿sí? Todo lo que sea una actitud inadecuada, incorrecta, impropia,
tiene todo esto de la predisposición individual. ¿Sí? O sea, sé lo que tengo que hacer, que es lo correcto, pero yo no lo quiero hacer. No lo hago porque no se me da la gana. Bueno, eso está asociado a un rasgo de la personalidad. ¿Sí? No hacer caso a las órdenes, no entender las indicaciones, el nerviosismo, la falta de conocimiento. Y después también está atribuido el factor personal a defectos físicos. ¿Sí? Esto sobre todo está asociado a que la persona tiene algún tipo de alteración, que puede ser alteración nerviosa, que puede ser alguna alteración en lo que es la audición, una alteración en la visión, lo que puede ser la fatiga, lo que puede ser el estrés, el cansancio generalizado, porque cuando tenemos estrés después pasamos a tener un cansancio generalizado y crónico. ¿Sí? Y cuando no es controlado el estrés a tiempo, nos provoca todo esto. Todo eso puede desencadenar un accidente y puede ser factor personal. Existencia de adicciones, es decir, una persona que tiene adicciones, es decir, algún tipo de enfermedad personal. ¿Sí? Las adicciones son enfermedades personales. También se lo denomina consumo problemático. ¿Sí? Todo eso son en sí enfermedades personales, enfermedades propias. El alcoholismo, la drogadicción. ¿Sí? Todo esto puede provocar también un accidente, factor personal. Esa persona puede realizar un acto inseguro, o sea, supongamos, llegó la persona bajo efectos de drogas. Alterado, nervioso, bueno, ¿sí? Y eso hace que esa persona provoque un acto inseguro. Y ese acto inseguro desencadena un accidente masivo. Todos sus compañeros de trabajo salieron perjudicados. Cuando nos ponemos a investigar, decimos, bueno, no realizó determinada acción que tenía que realizar, que estaba dentro del procedimiento y demás. Bueno, acto inseguro. Hasta el momento, acto inseguro. Después cuando nos ponemos a ver, bueno, ¿por qué no lo realizó a esa acción? ¿Por qué estaba alterado? ¿No? Y nos ponemos a investigar y demás, y se le realizan los análisis correspondientes, porque siempre cuando hay un accidente se realizan los análisis correspondientes para saber si hay alcohol en sangre, drogas y demás. Y sale esto, de que la persona estaba drogada. ¿Qué sucede con esto? Es un factor personal. Entonces, cuando buscamos la causa raíz del problema, y bueno, el problema es esto, la persona tiene una enfermedad, ¿sí? Propia, una enfermedad personal. Y esto desencadenó todo el accidente. Se han dado en las industrias muchos accidentes justamente por este motivo. Por eso que cada vez se intensifican más los controles en las organizaciones, ¿sí? Para justamente cuidar la vida de los demás compañeros de trabajo. Entonces, eso es fundamental, crear el ámbito de trabajo sano y seguro. ¿Sí? Todo esto es factor personal. Factor de trabajo, lo que estuvimos hablando, la falta de mantenimiento preventivo, la sobrecarga de trabajo, ¿sí? El exceso de carga horaria, esas horas extras, ¿sí? El refrigerio restringido, yo tengo que tener 1 hora para mi refrigerio. Ah, no, mira, no te vas a tomar 1 hora, vas a tener un refrigerio de 20 minutos o de media hora. Bueno, eso es un factor de trabajo, es la empresa, la organización que está colocando reglas que van en contra de los derechos del trabajador. ¿Sí? Puede haber sobrecarga de trabajo. ¿Sí? No me están dando horas extra. A veces pasa que digo, no, en las 8 horas de trabajo, que es lo que pacta la ley de contrato de trabajo, en esas 8 horas de trabajo tenés que hacer todo esto. Un mundo de cosas hay que hacer. Y no me estás dando horas extras. Bueno, a eso se lo denomina sobrecarga de trabajo, que es diferente de la sobrecarga horaria. ¿Sí? Después, el trabajo continuo. O sea, trabajar en forma continua sin ningún tipo de pausa activa. No hay interrupciones, no hay descanso. Hay que trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a tomar un refrigerio. No.
Estamos yendo en contra de los derechos del trabajador. Todo eso es factor de trabajo. Todo lo que nace justamente desde la organización en forma inadecuada es factor de trabajo. Yo acá puse algunos ejemplos, pero hay un montón. La falta de procedimientos de trabajo, la falta de políticas, ¿sí? La falta de controles, lo que estábamos hablando hace un ratito. O sea, una empresa que todos entramos a trabajar, todos. No hay ningún tipo de control. El que entra borracho, el que entra drogado. No, te faltan controles en tu organización. Bueno, esa falta de control es un factor de trabajo. ¿Sí? Todo lo asociado a la actividad, ¿sí? Que realizan las organizaciones, a todas los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, de un establecimiento, que puede ser público o privado. Recuerden que esto de seguridad no es solamente atribuido a empresas, sino que se atribuye también a todo el ámbito público. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, queda un minuto igual. Bueno, hasta acá entonces llegamos, chicos. Hasta acá los dejo. Descansen. Y bueno, nos encontramos la próxima clase, el día de mañana con matemática. Bueno, profe, Bueno, gracias. Chao, profe. Gracias. bueno, nos profe. vemos. Mañana con funciones racionales, chicos, ¿eh?